Estoy muy contento y muy bendecido de poder estar estos días aquí en Quilmes. Realmente ustedes son una bendición para mí y me han bendecido desde que llegué. Hacía mucho que quería estar, el año pasado no pude por distintas circunstancias, así que estoy muy agradecido. Así que gracias a los pastores Raúl y Guillermo, gracias Román por la invitación. Sé que Román es insistidor, entonces me insistió, casi que no le podía decir que no y llegué. Gracias a todos los que me han recibido, gracias Carlos, sabes que vos y Ani para mí es una bendición. Lo tengo por ahí a Andrés Ruiz también, que es cordobés, una gran bendición para mí, y a Ezequiel, que me salvó la vida ayer porque me estaba muriendo si no dormía 1 hora de siesta. Ya estoy viejo, ¿vieron? Hay cosas que yo hacía cuando era joven que ya no puedo, y vengo de una semana muy agitada, de mucho trabajo, pero llegamos acá y la verdad que ha sido un oasis para mí. Así que les agradezco y los felicito también por toda la organización de este Somos Hijos, lo cual es una bendición para el reino, ¿verdad? Amén. ¿Están contentos ustedes? Bueno, yo estoy muy contento, así que voy a tratar de transmitirles esa alegría a través de la palabra de Dios. Y hemos estado, todos los oradores de este congreso, trabajando alrededor de esta carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, la segunda. Y saben que es muy interesante cuando uno lee, a mí es una de las que más me gusta porque es la carta probablemente más sentida de Pablo. Es la carta donde Pablo, estando preso ahí, dicen por el año 65, cárcel de la que quizás no salió, porque ya Pablo acá muere. Pablo en esta carta escribe frases como, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que de ahí no salía, acá me cortan la cabeza. Pablo se despide de alguna manera de la humanidad y nos deja un mensaje casi como evaluándose a sí mismo. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual no está preparada solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Pablo está dando los últimos consejos a la humanidad misma, al resto de la iglesia, en la persona de su discípulo más amado, Timoteo, y me parece que de alguna manera está queriendo decir, no sé, lo más importante, ¿no? Las cosas que quieren que queden. Y este libro de Timoteo de alguna manera nos da consejos, esta segunda carta. Algunos los estuvimos viendo a modo de repaso, es sé valiente, sé esforzado, no le temas al sacrificio. Yo soy ejemplo de eso, dice Pablo. Y me encanta porque ahí nos clava a todos los que somos medios rockeros, nos clava algunas cosas muy lindas, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahí ya me sale el rock and roll, ustedes perdónenme. No, me pongo los borseos de vuelta y vuelvo. Porque Pablo nos estimula eso, y sobre todo a Timoteo, acá lo estaba alentando. También le dice que predique en tiempo y fuera de tiempo con amor. Entonces, serían todos como súper estudios para desarrollar después. También Pablo lo aconseja que no se enrosque ahí en discusiones y vanas palabrería, que lo van a hacer perder tiempo, lo van a desviar del objetivo. Y también Pablo, así como leyó a Andrés, recién lo alerta a Timoteo de los postreros tiempos y de cuestiones de malos hombres, que creo que siempre estuvieron en la tierra, pero que parece que Pablo tenía muy claro que en este momento iban a pulular. Pero hay un consejo que se repite en los 4 capítulos, como una insistencia del apóstol. Y que yo entiendo que Pablo, sabiendo que moría y que probablemente sería la última carta que escribía, entiendo por qué lo quiere decir. Porque él de alguna manera sabe que no va a seguir escribiendo, que no va a seguir diciendo cosas, y está muy preocupado por una cosa. Y que en el capítulo 1, versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En el capítulo 2 vuelve a insistir como que no hace falta, no es suficiente y dice, lo que has oído ante mí de muchos testigos, encárgaselo a otros hombres para que lo enseñen. En el 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina y lo felicita por eso. Y después dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Insiste Pablo toda la carta con eso. Porque de alguna manera quiere que Timoteo y que todas las generaciones futuras tuvieran clara esta cuestión que la hemos escuchado muchas veces de la sana doctrina, de las costumbres y de la verdad, de la palabra. Pero en este momento, y estando todos de acuerdo,
¿Estamos de acuerdo con esto que dice Pablo? ¿Estaba bien lo que decía? ¿Hay que hacer eso? Perfecto. A mí se me prende una alarma y una alerta. Y también porque soy una rata de iglesia, nací en la iglesia, hijo de pastor, las he hecho a todas las que se te pueden ocurrir, y también veo y viajo, y algunas cosas a mí se me prenden algunas lámparas rojas. Porque si yo leo mal este texto y me equivoco, de alguna manera Pablo insiste en esto. Retén la forma de las sanas palabras que has oído, ¿de quién? ¿De quién dice Pablo? De mí. O sea, ¿de quién? Lo que has oído, ¿de quién? Ante muchos testigos, otro texto. Lo otro que dice, pero tú has seguido mí. ¿Quién dice eso? Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Bien. Acá es la alerta, y yo este mensaje es muy simple, pero es la alerta. Si yo leo mal y digo me desconcentro, ¿de quién es la doctrina? ¿De quién ¿A quién seguimos? Y está claro que Pablo no quería decir eso, ¿verdad? Porque Pablo, ¿qué está diciendo? ¿La doctrina de quién hay que seguir? ¿Las palabras de quién? ¿El ejemplo de quién? ¿Transmitimos el mensaje de quién? Respóndame, por favor. Vamos todavía. Porque estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de Pablo. Estamos hablando del mensaje, del centro de toda la palabra de Dios, de Jesucristo. Estamos hablando de su ideología, de lo que Él transformó, de su mensaje, de las cosas que Él transformó, del nuevo pacto. Estamos hablando de este Cristo. No estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de Pablo. Lo que pasa es que Pablo tenía semejante ejemplo que se podía dar el lujo de decir, hagan lo que yo hago. ¡Qué maestro! Digan, repitan lo que yo digo. Claro, que vamos Pablo. Pero ¿saben qué? Y perdonen si los ofendo. Yo no soy paulista, yo soy cristiano. Yo sigo a Cristo. Pablo obviamente lo sigo, lo amo y aprendo de él porque él es uno de los representantes más importantes seguidores de Cristo. Pero digo, y acá está el mensaje, yo quiero que estas palabras, sanas palabras, que la doctrina, que lo que tenemos que retener, que esa preocupación que el apóstol tenía, hoy transmitírselas yo a ustedes y mandarlos a una tarea que tiene que ver con volver a esa fuente de Jesucristo, a esos dichos de Cristo, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es donde está la esencia probablemente de su historia en la Biblia y que a veces nosotros perdemos conciencia de que es lo más importante, probablemente lo primero, lo segundo y lo tercero. Se me hace a veces, y en algunos estudios y grupos de jóvenes, como que rápido queremos pasar a otros estudios más profundos, de otros libros y de otros autores, o queremos saltar de los libros de la Biblia y empezar a leer otros autores y otros estudios, y digo, me parece que nosotros deberíamos ser profesionales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Deberíamos tener inundada nuestra mente y nuestra lengua de las palabras puras de Jesucristo extraídas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque en algunas cosas y en algunos contextos y en algunas actividades incluso yo veo que aún recitando algunos textos bíblicos no estamos siendo cristianos. Durísimo lo que dije, perdón. ¿Lo puedo volver a decir? Aún recitando algunos textos bíblicos, estamos teniendo actitudes anticristianas. Entonces digo, está claro que lo que necesito yo es filtrar todo, anclar todo debajo de la mirada, de los ojos de Cristo, de cómo Él miraba a la gente y de los ejemplos que están clavados en la tierra, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y déjenme 2 o 3 cosas para recordarle, porque ahí va la tarea, esto es muy simple, usted ya lo sabe, ya lo escuchó, pero yo le voy a decir algunas cosas que probablemente lo sorprendan, porque algunos jóvenes me dicen, no, otra vez Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo quiero estudiar otra cosa. Porque viste, cuando uno se mete en la facultad, ya empieza a leer el libro de pedagogía y lee Freire y ya te volvés loco, viste, qué sé yo. Y yo digo, pará, porque si hay locura y revolución es en Cristo. Te voy a decir una cosa. De Mateo capítulo 5 al 7 está el famoso Sermón del Monte, una clase de desarrollo teórico de qué deberíamos hacer. Pero después Cristo sale caminando y a partir del capítulo 8 de Mateo empieza a hacer ¿qué? A practicar lo que acaba de decir. Es la teoría y la práctica. Te digo una teoría. Cristo, a un auditorio, abajo o en el marco del Sermón del Monte, le dice a la gente, ustedes son la luz del mundo. Y ustedes son
la sal de la tierra. Y vos me decís, Martín, chocolate por la noticia. Ahora, ¿sabe a quién se lo estaba diciendo eso? ¿Sabe a quién está dirigido ese mensaje? Y ustedes dicen y en la mente tienen, es a la iglesia, a nosotros los cristianos, porque nos hemos convertido y como nos hemos convertido somos la luz y la sal de la tierra, ¿no? Cristo, el auditorio que tenía en ese momento, ¿quiénes eran? ¿Quiénes estaban al pie del monte escuchando al maestro en ese momento? Los que habitaban las sinagogas, los fariseos y toda la persona que tenía todo el conocimiento de la ley en ese momento, no, eran los pobres, eran los nadie, era la gente que lo seguía a Cristo, eran los que todo el mundo despreciaba, eran los que ni siquiera tenían un claro conocimiento de ciertas cosas, de la iglesia, de Dios, de la ley, estaban ahí las personas comunes, los más necesitados, incluso te diré algún que otro atorrante habrá habido, seguramente. Pero Cristo viene con un mensaje revolucionario totalmente a decirte a vos que no sos nadie, que dentro de tu corazón está la esencia de la sal y de la luz de la tierra y que justamente si vos empezás a descubrir, al mirarte para adentro y a creer vos como cree Dios, como cree Jesús, podés descubrir algo que tiene un potencial increíble. Eso se lo decía a cualquier persona. Entonces por eso era tan increíble lo que pasaba con Cristo, porque Cristo le decía cosas a la gente que nunca nadie antes le había dicho y que nadie en la vida se le iba a decir. Y digo yo, entonces, ¿será que yo cuando estoy transmitiendo el mensaje de Cristo a los nadie, es decir, a los que no habitan nuestras iglesias, cuando salimos a los trenes, cuando hacemos actividad evangelística, tengo esa capacidad de poder ver dentro de una persona que originalmente yo estoy viendo el pecado, estoy viendo el infierno, estoy viendo el mal, poder ver la luz y la sal? Digo, ese es el mensaje de la doctrina que Pablo decía que teníamos que retener. Esa es la sana palabra, esa es la mirada de Cristo. ¿Cómo poder hacer nosotros para en vez de ver el pecado y el mal, poder ver al fondo de eso, aunque lo haya? No digo que no lo haya, digo Cristo estaba mirando otra cosa. Estaba mirando el poder de su obra. Oh, qué tremendo esta verdad. Cristo cuando hablaba mirando el poder de su obra hacia el futuro. Cristo cuando te miró a vos y me miró a mí hace muchos años atrás, no estaba mirando lo que veía, estaba mirando el futuro del efecto del poder de su obra. Y yo a veces soy tan carnal que miro con los ojos que tengo y veo lo que tengo al frente. Y cuando Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, está mirando con los ojos del efecto del poder de su obra. Y yo quiero ser profesional de esa palabra. Quiero saberla de memoria y tenerla aprendida. Cristo sigue caminando, aparece, no me voy a demorar mucho, aparece un centurión, capítulo 8. Soldado romano, la tienen, se la parafraseo. El centurión, tengo mi siervo enfermo, por favor, sáramelo. Bueno, vamos, le dice Cristo, y agarró el bolso y salió. Y no, le dice el centurión, yo no soy digno que vos entres a mi casa, con que vos digas la palabra, vos lo vas a hacer. Cristo lo codea a Pedro y le dice, ni en todo Israel he hallado tanta fe. Y yo ahí pienso, Cristo hizo un ranking, hizo el top 5 de la fe. Digo, Cristo, a ver, pensemos un poco, por eso les digo, ojo, no me pasen Mateo de largo, No me pasen Mateo de largo. No me lean rápido. Cristo, a ver, ¿quién tiene más fe? ¿Juan el Bautista o el centurión? ¿Pedro o el centurión? No sé, Cristo dijo, ¿lo dijo o no lo dijo? Que no había dado tanta fe, lo dijo él, qué sé yo, no sé, por eso te digo que Cristo es más revolucionario, es más rockero que todos. Por eso te digo, vos querés leer algo totalmente revolucionario, no te volvás loco, no leas ningún libro raro. Léeme ahí y sacale el jugo a esa palabra. Quiere decir que en todo Israel y en toda la representación de lo que Israel significa simbólicamente para nosotros hoy, él había encontrado un hombre que era romano, centurión, pecador, idólatra, que seguramente se arrodilló ante de un par de diosesitos antes de salir de la casa, que se dedicaba a matar gente, entre ellos cristianos. Que si te cuento las costumbres morales que tenían los romanos, nos pondríamos colorados todos, ¿verdad?
Pero Cristo en ese momento mira otra cosa y está viendo la fe, no está viendo todo lo otro. Sigo leyendo y dice Cristo, ¿saben qué va a pasar? Van a venir todos los que se creen lo que la tienen atada. Léanlo después el texto, por favor. Mateo 8. Y Jesús los va a echar y van a venir los del oriente, los del occidente y van a tomar mate y van a comer con Isaac, Jacob, Moisés, con todo. ¿Qué quiere decir? Van a venir muchos de los que se creen que son los que la tienen atada, que se creen que tienen mucha fe y no se van a sentar con nosotros, conmigo. Pero van a venir estos que tienen fe de una manera que mira a Cristo, que claramente es revolucionaria en su mirada, y son los que van a entrar. Y da la sentencia a Cristo, bueno, conforme a tu fe, ¿qué? Y se fue. Entonces yo dije, ahí está, ahí me salió el evangélico pentecostal de antes. Listo, entonces no se basa en nada, porque este no tiene fe, porque es mundano, pecador, romano y todo eso. ¿Y qué pasó? Se le sanó en la misma hora, el siervo. Entonces yo digo, ahí está, Cristo me rompe la cabeza, a mí me rompe la cabeza. Porque Él está mirando la fe. Quiere decir que Cristo puede ver la fe aún de alguien que no podría tenerla nunca. Yo miro, incluso leyendo otras cosas, y digo, no, este se fue al infierno, este está condenado, este no fue, no sé qué, todo lo que se te puede ocurrir. Aún con ciertas conductas morales que alguna persona tiene que, vos decís, este no, bueno, no sé, la fe que mira a Cristo es otra. ¿Es revolucionario eso o no? Si yo puedo andar por la calle predicando este evangelio, quizás no despertaría un montón de gente que está despreciada y de alguna manera fuera de las filas del ámbito de nuestras iglesias, pero que yo podría de alguna manera empoderarlas, bendecirlas, hacerles sentir algo que no sienten y que nadie nunca les hizo sentir. Claro que sí. Esto lo encontramos todo el tiempo. Cristo está practicando lo que acaba de decir en el Sermón del Monte. Y quiero terminar con una historia, que es quizás una de las que también más me gusta. Sigue caminando, capítulo 9, viene Jairo, lo invita a su casa, y ahí está la historia de la mujer con flujo de sangre, que realmente también es revolucionaria. Si ustedes después leen y anotan, en Levítico capítulo 15, 19, dice lo que la ley decía que tenía y lo que debía hacer una mujer que sufría esta enfermedad. Directamente, si ustedes lo leen, es tremendo. Era en ese estado inmunda ella, inmundo lo que ella tocara, donde ella se sentara, inmundo los hijos si los levantaba, inmunda la cama, la mesa, la silla, la frazada, todo. Y había un proceso de limpieza de esto tremendo. Y esta mujer hacía años y años que venía detrás de esa historia. Pero yo quiero parafrasearles y escribí una historia que está inspirada en la doctrina de Cristo, en lo que nosotros tenemos que seguir, en lo que Pablo insiste que no te va a querer olvidar. Vos, Timoteo, vos, Martín, y vos todos los que vengan en el futuro, porque ese es el centro, es uno de los ejes centrales del mensaje de Jesucristo, de predicar el Evangelio. Le voy a pedir ahí a los amigos si me ayudan en el sonido, con la música, porque se los voy a leer, y les pido que me presten también su imaginación, porque alrededor de la palabra pasan cosas. Y casi como quien uno mira una película, ¿viste? Y mira la historia. Los quiero invitar a mirar la historia. Y a dejarse llevar por la mente de esta persona. ¿Cuál era el plan que tenía esta mujer? Seguir sigilosamente como una leona que espera entre la hierba el momento adecuado para su ataque. Pasando inadvertida, a escondidas, haciéndose invisible. Sin que nadie notara su presencia, esperar el momento en que una multitud se agolpara sobre el maestro o que algún hecho distractor surgiera imprevistamente. Ella debía aprovechar cualquier acontecimiento que generase una distracción en el entorno. Debía estar atenta al instante adecuado en que nadie advirtiera al maestro de su presencia. Ella debía asegurarse que los discípulos no alertaran a Jesús gritando, cuidado, ahí va la inmunda, te está por tocar, porque Jesús quedaría inmundo también, según la ley. Y esto destruiría su única oportunidad. El objetivo, aunque sea tocar el borde del manto.
De repente sucede, una multitud se agrupa, Jesús es rodeado, pero ella no tiene acceso. ¿Cómo abrir ese camino sin ser delatada si todos la conocían? Milagrosamente para ella aparece un tal Jairo, que es una autoridad reconocida. Él viene desesperado, abriendo camino, quiere llegar a Jesús, quiere hablar con él. Todos los ojos de la multitud se posan en Jairo. Nunca había sucedido que semejante autoridad de una sinagoga se rebajara a buscar a Jesús e intentara hablarle públicamente. Es más, todos saben que en la sinagoga Jesús es alimento para las críticas y las condenas. Pero lo que dejó boquiabierto a todos no fue eso, sino que Jairo, al llegar frente a Jesús, se arrodillara a sus pies y le rogara que lo acompañara a su casa para sanar a su hija. Esto sí que era una locura directamente. Nadie lo podía creer. Un principal de la sinagoga postrado ante Jesús, rogándole y encima invitándolo a su casa. La mujer supo que este era su momento y que el cielo había preparado una situación única y beneficiosa para ella. Ahora sí que nadie la veía, se había transformado en nada. No existía en la historia, no existía en el relato. Todos los flashes estaban sobre Jairo y sobre Jesús. Cuando los protagonistas se dirigen hacia la casa donde se encontraba la niña enferma, la mujer por detrás se acerca sin ruidos, sigilosamente, sin levantar la vista, solo con la imagen de Jesús en la mente. Ahora la imagen de su túnica, de su espalda, de su larga cabellera nazarena que se perdía y aparecía en medio de cientos de cabezas judías que se interponían entre ella y su salvación. Tan solo tengo que tocar su manto, tan solo tengo que tocar su manto, solo el borde. Pensaba a los gritos mientras sorteaba los obstáculos humanos que la separaban a algunos metros de su sanidad. El último paso y estira la mano y sin dejar de caminar, toca el borde del santo manto. Y sucede, como un presagio de lo que en el futuro los humanos llamarían corriente eléctrica, siente el poder entrar en su cuerpo, cauterizando toda arteria defectuosa, sanando todo su cuerpo al instante, vivificando cada músculo de su ser. Sensación única e indescriptible, pero a la vez inconfundible. Su plan había sido consumado exitosamente. Estaba sana, ella lo sabía. En ese momento, y como quien roba una joya preciosa y no ha sido detectado, como quien acaba de hacer algo ilegal y desea desaparecer, se detiene y comienza a regresar, camina en contra de la multitud y se aleja. Los pasos se le hacen cortos, la multitud le impide la velocidad en el escape contracorriente, pero no debe de desesperarse. Alerta sus oídos, pero no levanta la mirada. Si hay un momento para pasar desapercibida, es este. Y de repente la multitud se detiene, algo sucede. Los protagonistas de la procesión se han detenido, Jesús se ha detenido, Jairo se ha detenido, todo el mundo se detiene, el tiempo se detiene. El silencio inunda las calles de la ciudad y lo inesperado. El maestro se da vuelta mirando a la multitud y pregunta lo que nunca a nadie se le hubiera ocurrido preguntar. ¿Quién me ha tocado? La gente realmente estaba sorprendida. ¿Era una pregunta seria? ¿Acaso este hombre desconocía que lo estaban apretando desde hacía varios minutos? El silencio no se retiraba. El tiempo seguía detenido. Jesús miraba rostro por rostro. Él sabía lo que estaba buscando, sabía lo que estaba diciendo. Los discípulos, siempre lejos de ser conscientes de lo que sucedía, intentan esbozar una explicación, pero la mujer habría sido delatada por su propia honestidad. ¿Podía quedarse agachada y pasar inadvertida? Sí. Pero toda su vida había sido así. Agachada, invisible, intocable. Toda una vida transcurrida en las sombras, en la humillación, en el silencio, en no poder tener una pareja, en no abrazar a sus hijos, en toda una vida estigmatizada con la palabra, la inmunda. Y lo que es peor, con su significado impreso en su identidad. Ya no había nada que perder
Y por eso, temiendo y temblando, es ella ahora quien se abre paso ante la multitud. Es ella quien intenta, cual Moisés, el cruce del mar rojo, esta vez un mar rojo distinto. Rojo, de ojos malditos que miran llenos de juicio, de mentes que piensan mentiras, de lenguas que hablan calumnias, de manos que extienden su dedo asesino para señalar a la inmunda. Ella conoce ese mar, ha sido ahogada muchas veces en él. El mar en silencio se abre, lento, en cada paso. Nadie la acusa porque todos saben que el maestro la reprenderá. Nadie le grita porque todos saben que Jesús se ha sentido ofendido por la contaminación que la inmunda le ha generado. Nadie la delata porque Jesús ha sido el sabio rabino que descubre su oculto pecado. El mar se dispone a tragar a su víctima, la encierra, la atrapa, le impide escapar. Y ella se postra ante Jesús y le cuenta la verdad. Se entrega. No hay vuelta atrás y piensa que sea lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Sorprendentemente, para todos allí, Dios quiere demostrarle al mundo que no hay mar rojo que lo pueda desafiar, que Jesús ya no trabaja con los códigos del antiguo sistema, que Él no se ha sentido contaminado ni ofendido, sino sorprendido y agradecido por semejante acto de fe. Sorprendentemente, Dios quiere demostrar que conforme a la mujer de la fe, sin importar quién es, le será hecho lo que pide. Y no solo eso, sino que como premio por haberse atrevido, recibirá la salvación como bono incluido. Jesús, anticipándose al milagro que estaba a punto de hacer con la hija de Jairo, quiere dejar claro que los milagros no se hacen según el número de fila que uno ocupa o se sienta en la iglesia, o según el cargo ministerial que ostenta, o según la moral y las buenas costumbres que te hacen digno del maestro, sino según la sentencia, conforme a tu fe te sea hecho. Otra vez, Jesús habilita la fe de la persona y por esa fe la salva y luego, por gracia y adorno, la sana. El principal de la sinagoga y la inmunda, minutos después, brindan juntos como iguales por la nueva vida posible gracias a la gracia que emana del nuevo sistema que este Jesús enorme e increíble acaba de instalar. Queridos, hagámonos profesionales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ante cualquier situación, pensá en Jesucristo. Referenciate con su historia. Imítalo a Él. Cítame a Él. Habla de Él. Inundate de su carácter. Volvamos a esa fuente. Cuando seamos profesionales de eso, quizás podamos aprender otra materia. Pero si somos cristianos, evangélicos, pero no evangélicos como religión, inspirados en la buena noticia, ahí está. Que nuestras acciones y nuestras actividades sean manifestación de eso. Pregúntate lo que acabo de hacer, esté en la iglesia, esté en el barrio, esté en la calle, esté en la facultad, lo que acabo de hacer, ¿Cristo hacía eso? Sí, entonces, realmente te digo que tu vida va a cambiar y va a ser desafiada, que el mundo va a ser transformado y desafiado. Y yo te podría contar ejemplos de cosas que he hecho, que son estos actos simples, y donde Dios después me dio bendiciones enormes y grandes para estar. Pero no viene al caso, porque no se trata de Pablo, ni se trata de mí. Se trata de Cristo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.